Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes, les damos la más cordial bienvenida a este espacio que nos hemos fijado como propósito hacer una reflexión de aquellos temas, de aquellos asuntos que la propia dinámica de nuestra institución, del sistema educativo, del ciclo escolar, pues nos van requiriendo. Y qué mejor este mes, el mes de junio, para hacer toda una profundización de lo que significa el fin del ciclo escolar. Un cierre de todo un año donde hemos acompañado a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes en este esfuerzo conjunto que hacemos todos los maestros con nuestro director o directora para verdaderamente impulsar el trabajo de esos niños, de esas niñas. Y ya hemos pensado un poco todos los eventos que tenemos del fin de ciclo escolar. También hemos pensado sobre la estructuración de expedientes, tema que se abordó la semana pasada. Y hoy tenemos a la maestra Raquel Hernández Gorbeña, quien nos va a comentar el tema de la evaluación de fin de curso. Todas esas herramientas, la importancia que tiene la evaluación, no con un propósito ni fiscalizador ni de señalamiento, pero sí de una suma que permita ver qué capacidades, qué desarrollos hubo en cada niño, en cada niña, y también fijarnos un propósito. Los maestros podemos hacer en este cierre de ciclo escolar toda una evaluación también de nuestro trabajo, de nuestro desempeño, de los perfiles de nuestros chicos, de nuestras chicas, de los padres de familia, de los proyectos que implementamos para ir preparando el nuevo ciclo escolar. Pues que déjenme presentarles a quien hoy va a ser la encargada de dirigirnos estas sugerencias y estas reflexiones. La maestra Raquel Hernández Gorbeña tiene como formación inicial su tránsito en la normal y ahí hizo la licenciatura en educación primaria. Cuenta, pero además, con la licenciatura en ciencias políticas y administración pública en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en desarrollo educativo en la Universidad de Puebla. Su trayectoria profesional inicia como maestra multigrado y docente durante 20 años en escuelas de educación básica y 18 en educación superior y media superior en diversas universidades. Ha participado y reproducido cursos en el área de educación y de desarrollo educativo. Dentro de sus participaciones sobresalientes destacan ponencias en congresos a nivel nacional e internacional. Ha trabajado en colaboración en proyectos con instituciones como el Consejo de Ciencia y Tecnología de Veracruz, la UNESCO y el Laboratorio de Informática, del Laboratorio de Información Avanzada, LANIA. Ganadora además a nivel nacional en 2013 con el tercer lugar de la Estrategia de Participación Social para una Escuela Mejor y primer lugar en 2015 a nivel estatal con el Premio de la Innovación Educativa. En el 2022 participó como autora de proyectos para la edición de los libros de texto de la nueva escuela mexicana y actualmente es directora de una escuela primaria en la ciudad de Jalapa y académica en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana. Maestra Raquel, le damos la más cordial bienvenida. Le agradecemos que nos ayude con estas reflexiones, con estas sugerencias, ahora que estamos ya cerrando nuestro ciclo escolar 2024-2025. Y a ustedes, maestros y maestras, como siempre, reconocer el esfuerzo que realizan, el tiempo que destinan
para seguir estas transmisiones y, por supuesto, llevarse alguna idea, confirmar que lo que están haciendo va por buen camino y compartir con otros maestros y maestras lo que ustedes aprendan aquí. No se les olvide decirnos de qué entidad nos acompañan. Al final de la participación de la maestra Raquel, nos gusta decirle de qué entidades están presentes y, por supuesto, también utilizar el chat para poder formular preguntas, para poder compartirnos sus inquietudes que tanto enriquecen estas sesiones. Nuevamente, maestra Hernández Gorbeña, bienvenida, siéntase en casa y la dejo en el uso de la voz. Mil gracias por la invitación, siempre agradecida con Grupo Loga y por supuesto con usted, doctora Patricia Ganem, pues por pensar en una servidora, ¿verdad?, de estos temas que pues también a mí me apasionan como docente, actualmente como directora, y que pues día a día nos estamos enfrentando a muchas incertidumbres como maestros, que es normal, es parte también de nuestro proceso de mejora, el irnos ajustando, el ir aprendiendo, el ir mejorando nuestras situaciones con respecto a la evaluación. Hay mucho que decir. Entonces, todo lo que ahorita dialoguemos, todo lo que reflexionemos, pues es parte también de esa experiencia y es parte también de todo lo que en un proceso ha ido transcurriendo a lo largo, pues, de mi historia académica. Entonces, espero que a todos los que estamos aquí reunidos les sirva. Y pues, aunque estamos acostumbrados a repetir prácticas, ¿verdad? Por tradición, sabemos que no todos vivimos las mismas experiencias. Algunos tienen procesos tan mecanizados que ya a veces hasta parecemos robots cuando llega el ciclo escolar, el fin del ciclo escolar, mientras que también otros están aprendiendo pues en el proceso porque están adquiriendo esta experiencia. Y qué decir pues de los maestros que acaban de entrar al servicio y que se enfrentan a muchos retos. Y el hecho de platicar y socializar las experiencias pues es muy útil, es muy enriquecedor. Así que bueno, pues vamos a reflexionar de algunas prácticas que nos han servido y que de alguna manera si las hemos practicado, no quiere decir que no las podamos mejorar, ¿no? En este nuevo enfoque que es la nueva escuela mexicana, que nos hace ser más abiertos, más autorreflexivos en nuestra práctica y sobre todo tomar decisiones más autónomas con respecto a lo que necesitamos mejorar. Ok, bueno, pues me voy a permitir compartir pantalla. Por ahí me dicen si ya está. Creo que ya, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Bueno, pues todos sabemos que de acuerdo a las normatividades que tenemos, al acuerdo 100923 que habla sobre la evaluación, sobre la acreditación y que también las normas nos permiten realizar y ajustarnos a ciertos procesos desde el principio hasta el final con lo que respecta a la promoción y a la acreditación que tenemos que hacer pues cotidianamente en todos nuestros procesos que realizamos con los estudiantes. Pero bueno, llega este momento final, por así decirlo, en donde cada docente, en donde por escuela, pues tenemos que asignar, tenemos que otorgar una calificación, pues numérica, ¿no? Al final de cuentas, pero esa calificación numérica, vamos a ver el día de hoy, que no es algo aislado, que el número como tal no es tanto el valor que le demos, sino lo que hay atrás, sino cómo llegamos a ese valor, cómo llegamos a ese número. Entonces, bueno, para ir dirigiendo esta charla, vamos a considerar cuatro elementos que se me hace muy importante rescatar. Hagamos de cuenta que este momento es como el gran final de temporada para muchos alumnos, padres y maestros que pues en algún momento estuvimos viendo todos los episodios y que llegamos a ese final que todos esperamos ver con muchas expectativas de lo que pasará el próximo ciclo. Y bueno, yo lo quise organizar de alguna manera con ciertos puntos relevantes y en el primero me gustaría hablar sobre ese enfoque, sobre esa perspectiva, porque es crucial cerrar ciclos de evaluación. Y acá pongo algunas preguntas detonantes, ¿no? ¿Qué perspectiva tenemos nosotros como docentes?
Es un momento al que llegamos estresados, al que sabemos que no podemos evitar, o es un momento que nos puede llevar a la reflexión y a la toma de nuevas decisiones. Ok, entonces vamos a abordar en primer lugar ese tema. En segundo lugar, otro de los elementos que considero importante y que ya todos conocemos es solamente visualizar los tipos de evaluación que ya en otros programas anteriores y en este programa actual, pues también hemos estado inmersos en ellos y es como un tipo playlist evaluativa que tenemos, pero no lo vamos a ver con el hecho de que los volvamos a repasar para reconectarnos, sino más bien sería qué tanto predominaron esas formas, esos métodos, esos instrumentos, esas modalidades de evaluación en nuestra práctica docente todo este año. ¿Realmente las pudimos poner en juego o hicimos nuestra propia logística para implementar cosas innovadoras con respecto a la evaluación? Ok, en el punto número 3 sí me gustaría que nos hiciéramos esta pregunta: ¿cómo la información del cierre del ciclo escolar puede influir en esas decisiones futuras que posiblemente tengan que ver con lo que empiece a realizar otro maestro? Puede ser el punto de partida del siguiente asesor, del siguiente docente que reciba a nuestros alumnos. Entonces, ¿por qué es tan relevante la evaluación que está cerrando cuando terminamos un ciclo escolar? Y finalmente, este apartado de la comunicación, que siempre ha sido también de los talones de Aquiles de muchos de los maestros y que a veces cuando no la cuidamos, pues puede llegar incluso a generar situaciones y problemáticas que vaya, las redes sociales también están llenas de ellas, de ejemplos, ¿verdad? Cuando no existe una buena comunicación y no solamente con los padres, sino incluso también con los estudiantes. Y aquí aplico alguna pregunta como: ¿qué también comunico estas notas finales a los estudiantes y tutores, verdad? Sin desatar pues una montaña rusa de emociones que si nos fue bien, híjole, todo excelente, pero ¿qué tal si no le fue tan bien al estudiante? ¿Cómo asumimos esa parte empática de decir la información, de dar la información y sobre todo de que haya tranquilidad y armonía en todos los personajes que están participando? Bueno, entonces sobre de estas cuatro esferas, elementos, vamos a realizar pues esta pequeña charla. Y como les decía, pues llegamos a la evaluación final que pues coincidimos en que todas las escuelas ya estamos en ese proceso, que cada uno de nosotros lo está asumiendo con una perspectiva diferente y que el hecho de que lleguemos al final de cursos sabemos que se nos junta con un montón de situaciones, que si la demostración, que si la ceremonia de graduación, que si la demostración educativa, que si los exámenes, bueno, en fin. Muchas situaciones administrativas, muchas situaciones también personales que afronta un docente, pero que también estamos listos para hacerlo, porque no es algo nuevo, es algo cotidiano con lo que hemos sobrevivido muchísimos años. Pero aquí la situación no es sobrevivir al hecho, sino más bien de qué manera estamos ofreciendo esa calidad que este momento amerita, que se realice con una conciencia crítica para que realmente valga la pena todo ese desgaste y que realmente se pueda producir un resultado que pueda ayudar al estudiante principalmente, pero también que pueda seguir su trayecto de formación con el siguiente docente que lo va a recibir. Entonces, bueno, tratemos, ¿verdad? Que no nos agarren en curva. Si llevamos o intentamos llevar un seguimiento sistemático durante todo el ciclo escolar, bueno, considero que puede ser relativamente práctico hacer un cierre, pero ¿qué pasa si a lo mejor fuimos un tanto desordenados en la forma de sistematizar toda la información, que suele pasar también, desde luego, porque somos humanos y es una realidad, pero también podemos hacer el esfuerzo de que cerremos de manera más eficiente este ciclo escolar, rindiendo cuentas, ofreciendo cuentas que puedan ayudar y a favorecer este trayecto formativo en los estudiantes. Entonces, bueno, sabemos que las evaluaciones pueden ser representadas de diversos tipos. En cada escuela
toman acuerdos al inicio del ciclo escolar sobre cuáles son los indicadores que van a considerar para poder hacer este proceso de evaluación durante todo un ciclo escolar. Entonces, bueno, la evaluación final es simplemente esta sumatoria, ¿verdad? Que nos va a permitir otorgar esa calificación, hacer esa valoración, bien lo decía la doctora Patti Ganem, sin juzgar, ¿no? Sin poner esa etiqueta de que está mal en esto o de que le hace falta esto, sino más bien ser propositivos y ayudar a que todos estos insumos que nos ayudaron a ir obteniendo resultados a través de los exámenes objetivos que decidimos aplicar, a través de esos instrumentos que nos dieron información sobre los proyectos, sobre las tareas, sobre las investigaciones, incluso sobre cómo el alumno fue asimilando o fue moderando su conducta, esa inteligencia emocional que también se está trabajando en este programa, o incluso la forma en que los padres de familia participaron dentro de ese proceso, que ahora ya se ve como un hecho de corresponsabilidad. Todos esos elementos, si los tenemos claros, si los tenemos precisos, vamos a poder definir qué tanto esos procesos de desarrollo de aprendizaje se pudieron alcanzar, pero sobre todo se están organizando para finalmente hacer esta sumatoria y tomar estas nuevas decisiones con los estudiantes, porque actualmente siguen siendo nuestros estudiantes, pero van a pasar a otro ciclo escolar en donde llevarán toda la trascendencia que nosotros dejamos y trabajamos en ellos. Y bueno, también la evaluación final, no crean que nada más es la suma de conocimientos acumulados, eso posiblemente sea una definición pues muy simple, porque la evaluación también conlleva a valorar entre todos los estudiantes a lo largo de un proceso ese crecimiento integral. Y esto puede ser de manera parcial o en este caso de manera global cuando estamos terminando un ciclo escolar. ¿Y a qué nos referimos con esto? Crecimiento integral, no solamente hablamos de contenidos, también estamos hablando de otro tipo de habilidades. Por ejemplo, esta forma en que los estudiantes eh, es- interactuaron con otros alumnos, interactuaron con otras personas, dialogaron, analizaron, resolvieron problemas, sobre todo, y como el enfoque lo dice, respondieron a esas problemáticas a partir de una realidad inmediata y pudieron hacer significativo realmente el aprendizaje. Posiblemente un examen no lo diga todo, desde luego que no, pero hay otras habilidades que se pusieron en juego y hay otras habilidades que también pudieron haber sido rescatadas. Y finalmente, estos nuevos parámetros de resultados globales, pues también no solamente determinan si el alumno avanzó o no avanzó, o si reforzó algo y se quedó todavía en el camino, etcétera, ¿no? Ojo, no se trata de ver lo que no fue, ¿sí? No se trata de volver atrás, de mirar más bien hacia adelante. Si el alumno ha tenido o tuvo situaciones que no lo hicieron desarrollarse de una manera pues más plena a la par de otros estudiantes, bueno, posiblemente, y aquí lo quiero poner muy en claro, hay alumnos que sí, desafortunadamente, no logran culminar ese perfil para poder acreditar y pasar a otro grado, pero en todo caso que se diera esa situación, no es reprobar al alumno, o sea, porque muchos pensamos de esa manera, no es que el alumno tiene que reprobar porque no cumplió con el perfil que se pide para el grado. Ok, pero ¿qué vamos a hacer con ese alumno reprobado? El reprobarlo significa mucho, bastante, y más para el estudiante y sobre todo para los padres de familia. Lo que tenemos que ver y lo que tenemos que hacer ver a él y alrededor de lo que está es que necesitamos mejorar el camino que él ya anduvo. Es decir, ajustar y quitar todas las barreras que posiblemente se presentaron en ese ciclo escolar para que siga avanzando, para que ahora el camino lo vea con otros ajustes, con otras perspectivas, con otras estrategias y le permita entonces consolidar de otra manera a través de su propia forma, estilo, necesidad, pues adquirir esos conocimientos, desarrollar
esa formación integral. ¿Y qué pasa si el alumno acredita? Bueno, de repente se nos llega a ser más fácil, ¿no? Bueno, que se siga el otro nivel y pues ya será parte de otro grado y de otro maestro. Bueno, tampoco pudiéramos considerar que eso es del todo bueno, porque todo lo contrario, tenemos una responsabilidad de pasar a un estudiante y que estas particularidades que el estudiante tiene tienen que seguirse desarrollando y mejorando. Tienen que partir de donde se quedó y continuar esa trayectoria de formación. Entonces, ¿cómo estamos rindiendo esas cuentas del estudiante hacia lo que se le viene? ¿Ok? Entonces, bueno, a partir de estos parámetros de los resultados que tengamos, pueden ser alumnos que acreditan o alumnos que se quedan todavía en stand-by, también nosotros como maestros entramos dentro de esos parámetros, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma el hecho de que un alumno apruebe y cómo apruebe o se quede en ese nivel, también nos da muchas áreas de oportunidad. Es decir, podemos ver qué necesitamos como docentes para mejorar los caminos de los estudiantes, qué tipo de actualización profesional necesitamos mejorar para que nuestra didáctica se vea más enriquecida, para que si yo me afronté a diversas barreras que no me permitieron atender al estudiante con todo lo que él necesitaba, ¿qué necesito entonces yo? O incluso a lo mejor háblese de actualización, pero también háblese de esa parte ética que de repente nos mueve, ¿no? Y tomamos decisiones equivocadas, puede ser porque también somos humanos, o incluso esa parte emocional. A lo mejor debo ser más sensible, debo ser más abierta, debo ser más tolerante, debo cuidar cuando llego molesta, no sé, muchísimas cosas que también ponen en el ojo del huracán al estudiante cuando hablamos de un cierre y determinamos si un alumno pasa o un alumno puede repetir un ciclo escolar. Y bueno, pasando al otro elemento, como les decía, yo no se trata como que de profundizar en los tipos de evaluación, porque estos ya los hemos manejado, estos ya los conocemos, más bien es qué tanto y cómo los aplicamos para poder generar de ellos, pues muchas evidencias, muchos insumos que nos permitieron ir sistematizando toda esa información que vamos a utilizar al final. Entonces, como repaso, en el ámbito educativo sabemos que la evaluación pues es una forma, es una acción que está ligada definitivamente a la planeación y que de alguna manera la planeación también nos permite identificar esos insumos que vamos a considerar para ir haciendo esas sumatorias. Entonces, durante el periodo escolar, estoy segura que realizamos diversos procesos, estoy segura que también realizamos diferentes formas de evaluar a nuestros estudiantes, pero aquí, siendo precisos, ¿para qué nos sirvió la evaluación diagnóstica que hicimos al inicio del ciclo escolar? O a lo mejor la que fuimos haciendo durante todo el trayecto, al inicio de un tema, al inicio de un proyecto. Bueno, sabemos que es elemental esta evaluación diagnóstica porque nos da esa parte de inicio, nos dice cómo empezar a trabajar con ellos, nos permite identificar esas fortalezas, esas debilidades antes de comenzar cualquier tipo de proceso de enseñanza y de aprendizaje, y cada uno de nosotros lo realizó en algún momento determinado, pero aquí lo importante no es que lo haya realizado, sino qué hicimos con toda esa información. La tomamos en cuenta, la consideramos, fue nuestro punto de partida o simplemente pues se quedó ahí, ¿no? Guardada en algunos reactivos, en algunos exámenes. ¿Cómo partimos de ellas para hacer estos ajustes necesarios a mi trabajo didáctico? Porque pues estamos hablando que si estamos poniendo al centro al estudiante, pues estas particularidades tuvieron que haber sido muy importantes. Entonces, bueno, el maestro que sigue, el que estará en el próximo ciclo, realizará un ejercicio de este tipo y entonces saldrá una radiografía de cómo estamos entregando también a nuestros estudiantes. La evaluación formativa, bueno, pues también es algo que hemos estado trabajando con ellos y sabemos también que tiene lugar durante todo este proceso de enseñanza-aprendizaje.
y que lo importante no es que se den todo el proceso, sino de qué manera estamos propiciando que sea activa durante todo el momento, porque pues su principal objetivo es ir realizando estas retroalimentaciones, ir realizando estos ajustes con los estudiantes para que las estrategias se vayan adaptando de mejor manera y podamos ir mejorando todo este proceso con ellos. Entonces, bueno, fuimos haciendo estos ajustes, fuimos realizando estas adecuaciones, fuimos realizando estas retroalimentaciones, porque de repente pues nos ganan muchas cosas, nos gana mucho tiempo y lo único que en lo que podemos poner atención de repente pueden ser caer en los trabajos finales, caer en trabajos específicos y hacer una rúbrica y evaluarla. No es que esté mal, está bien, pero para que realmente sea formativa, realicé todos estos ejercicios reflexivos con mis estudiantes. Y bueno, está también la evaluación sumativa, que es de la que hemos estado hablando, es la protagónica de esta charla, que pues tiene relación más directa con lo que estamos viendo y se lleva pues al final de un periodo educativo, o incluso la podemos enfocar también a un periodo o a un semestre, dependiendo del nivel en el que nos encontremos, y más que nada sirve para valorar los logros obtenidos por los alumnos, por los estudiantes, pero esta información la tenemos que traducir. Al final, ¿en qué? Pues en algún tipo de producto, en algún tipo de informe de rendimiento o incluso pues en alguna calificación como nuestro sistema de acreditación nos establece. Y bueno, también estamos hablando de otras modalidades como lo es la evaluación autoevaluativa y la coevaluativa, que esta implica necesariamente una participación activa de los estudiantes en su evaluación. Es decir, el hacerlos corresponsable también de sus procesos es muy importante. Y si estamos hablando de que ahora las metodologías activas, en donde se incluye la participación de otras personas y se socializa el conocimiento, bueno, también podemos hablar de esta parte coevaluativa, qué tanto nos estamos siendo responsables de un trabajo colaborativo y también hacer que ellos mismos tengan esa responsabilidad de evaluarse como equipo y evaluar a las personas con las cuales trabajamos. Vamos todavía paso a paso en esta parte de las evaluaciones, de las autoevaluaciones. Hay que quitar estos estigmas de que para todo me voy a poner 10, ¿no? Entonces quiere decir que el alumno todavía no ha acabado de reflexionar su proceso de manera pues más crítica, que le permita identificar realmente sus áreas de oportunidad, sino muchas veces no le damos importancia porque pensamos que se pueden poner 10 en todo, pero es ir haciendo esta parte reflexiva con ellos, que es tan importante, que el instrumento sirve para ellos más que sirviera para el maestro, sino que es un instrumento valorativo que él está haciendo como un activo participante. Bueno, entonces veamos que cada tipo de evaluación, y para eso lo quería yo recordar, tiene un propósito distinto, ¿verdad? Cada uno puede ser retomado en distintos momentos a lo largo de todo este ciclo escolar. Y aquí la intención no es que usemos uno en particular en cada momento, podemos ir haciendo este juego de en qué momento hacer la evaluación diagnóstica, en qué momento puedo meter la evaluación formativa. De ahí me vuelvo a meter a la evaluación diagnóstica. ¿Por qué? Porque voy a entrar con este contenido y necesito saber qué tanto saben los alumnos acerca de él. Entonces me regreso a esta parte y de ahí al final voy a evaluar este proyecto en donde voy a recuperar todos los insumos activos que tuvieron los estudiantes. Ah, entonces me voy a la evaluación sumativa y entonces así voy durante todo el ciclo escolar. Pero bueno, ahorita en este caso estamos haciendo la sumatoria de todos esos procesos que ya sabemos que son en parcialidades y que son 3 trimestres en el caso de educación básica, que se realizan estos cortes parciales y que al final de cuentas y al final de un ciclo escolar se convierten en una evaluación sumativa. Ok, ¿cuál es la relevancia de la evaluación final? Es decir, ¿por qué es tan importante? Si puede ser percibida también como el inicio del ciclo, como cada una de las parcialidades. En efecto, cada una tiene su importancia, o sea, no tiene más importancia la final.
todas las parcialidades tienen su importancia, pero este momento sí tiene relevancia porque hacemos un corte, por así decirlo. Es un proceso en donde que nos permiten hacer, bueno, muchas valoraciones, no solamente llegar a un número. Y aquí tengo pues algunas de estas relevancias que me permití señalar. La primera, bueno, nos proporciona pues una medida cuantitativa, digámoslo así, que se genera, como ya lo platicamos, de todos los procesos que pueden ser cualitativos también, que no necesariamente fueron tan objetivos como para tener un producto en sí, sino que de manera integral los vamos recopilando, los vamos sumando y hacemos y partimos de ese desarrollo de aprendizajes de los estudiantes para ir haciendo ese seguimiento. También dentro de esta relevancia, algo que muchas veces no se realiza o no se le toma como una prioridad o tal vez como importante, importante más bien, es la retroalimentación para los estudiantes. Sabemos que dando clases, pues las vamos dando estas sugerencias, ¿no? Estas correcciones al momento de la clase por muchas razones, pero imagínense que tuviéramos esta parte de retroalimentación continua para los estudiantes, aunque es un aspecto que puede estar como en un segundo plano, los resultados, al hablar de una evaluación final, generará en los estudiantes, permitirá en los alumnos conocer realmente sus áreas de mejora que fueron viviendo, que fueron procesando durante todo el ciclo escolar. Entonces, en este momento, esa retroalimentación hacia el alumno puede ser crucial porque podemos facilitarle a él la autorreflexión sobre su rendimiento. Él ya habrá pasado varias experiencias, de modo que diga, no es cierto, maestro, usted no tiene razón. Obviamente que le vamos a dar elementos suficientes para que la conciencia de cómo fue su proceso. Entonces, esa es una de las relevancias, que el alumno sepa a través de la retroalimentación cómo fue evidenciado durante todo el ciclo escolar su rendimiento. Otro aspecto relevante es esta información que generamos para los padres de familia, porque pues también, siendo sinceros, sabemos que hay papás muy constantes que están en todo momento preguntando, están atentos del seguimiento de sus hijos, pero también hay tutores que los vemos tal vez cada junta, es decir, 3 veces al año, o incluso los llegamos a ver solamente cuando van a recoger la boleta. Entonces, díganme si o no es cierto eso. Pero al final de cuentas, estén o no estén los tutores, debe de haber un informe claro, detallado del desempeño de sus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque los tenemos que hacer corresponsables también de esos resultados, que si el alumno faltó demasiado, que si el alumno tuvo muchas incidencias durante todo el ciclo escolar, que si al alumno se le sugirieron muchas situaciones para quitarle esas barreras y que al final de cuentas siguieron hasta finalizar el ciclo. Bueno, todo eso lo tiene que saber el padre de familia y lo tenemos que hacer partícipe en esas nuevas decisiones para apoyar mucho mejor el proceso educativo y tal vez, me atrevo a decirlo, comprometerlo con puño y letra para que pueda asumir responsabilidades posteriormente. Y finalmente, estas decisiones académicas que son las que nos competen como institución, que es ayudarnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque si nos ayudamos entre nosotros como colegas, como colegiado, estaremos creciendo como escuela, no estaremos creciendo de manera aislada. Si los docentes pueden dar consejos, sugerencias, pueden decir qué tipo de estrategias les funcionaron, cuáles definitivamente hicieron que el alumno no respondiera tanto, o qué se quedó en el tintero para poder seguir con él porque se desconocen todavía muchas cosas. Toda esa información y ese apoyo adicional que le podamos dar al maestro o a la docente que va a recibir a los estudiantes es crucial, de veras. Y esto, pues ojalá pudiera existir la apertura en cada una de las escuelas, que se pudieran dar los espacios
en academias para que haya esta socialización y no con el afán de etiquetar al estudiante. No, 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 decir, ay, no, mira, ya te tocó fulanito, no, hombre, ese niño, vas a ver cómo vas a batallar con él. No, 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 no con esa intención, sino todo lo contrario. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos aportar? ¿Qué necesita el estudiante que le pueda ofrecer el compañero? ¿Ok? Bueno, y continuando con el siguiente elemento, ya me voy a ir apurando un poquito más. Estamos hablando de cómo hacer llegar estos resultados de evaluación a, pues, a todos los actores implicados. ¿Cuál es el truco para compartir estos resultados de la evaluación? Pues no hay ningún truco, es simplemente una habilidad que tenemos que desarrollar todos los que estamos frente a grupo y que estamos interactuando en un centro educativo, que es la comunicación asertiva, que es, bueno, esta magia de la comunicación asertiva, que no es más que expresar ideas, sentimientos, necesidades y, bueno, y en este caso informes, en este caso resultados, con ese toque de honestidad, de tranquilidad, de seguridad, de empatía. O sea, todo en el marco, pues, del respeto. Y bueno, hemos visto que incluso ha habido situaciones en donde en las reuniones el maestro ya casi está a punto de estallar del estrés porque los padres se les están viniendo encima, porque a los padres no les gustó lo que escucharon, o al contrario, ¿no? El maestro está explotando por alguna pregunta o alguna observación que le hizo el padre de familia. Entonces, aquí es donde se pierde totalmente esa comunicación asertiva. Se trata, pues, ¿cómo decirlo? De ser un maestro o una maestra con diplomacia, de demostrar cierto equilibrio, que aunque por dentro nos estén comiendo las maripositas, bueno, siempre hacer sentir esa seguridad, esa tranquilidad, propiciar un clima de confianza que nos permita establecer una comunicación. Cuando realicemos nuestras juntas, no empecemos luego, luego de lleno, no empecemos a ver, aquí están los aquí están las boletas, aquí así salieron sus hijos, fírmenle ya. No, hay que empezar a movilizar esos sentimientos, esa forma emotiva de recibir una información, pues que les puede agradar o no les puede agradar tanto si es que lo hacemos en una reunión para todos los padres de la familia. Entonces, no olvidemos que ellos van con las mejores expectativas de a ver qué reciben, ¿no? Y que también ellos tienen problemas, que también tienen ciertas creencias. Entonces, esto de la comunicación asertiva, pues sí, llega a ser un arte, ¿no? Comunicar, pero pues vale la pena intentarlo, porque pues a quién le gustaría estar peleado con uno de los factores más importantes de los alumnos, que es la familia, que son sus tutores. Al contrario, tenemos que construir relaciones saludables de entendimiento y pues de cooperación. Pero bueno, a todo esto, no solamente es importante comunicarnos o sabernos comunicar con los maestros, digo, con los padres de familia, también con los maestros, desde luego, pero ¿cómo nos comunicamos con nuestros estudiantes? ¿Les damos la misma importancia o les damos el mismo valor que a las personas adultas, o somos más directos, así como que simplemente directivos en cuanto a dar una orden, dar una instrucción o incluso dar una retroalimentación un tanto fría? Bueno, cuidamos, tenemos ese tacto en la enseñanza, en ese tacto al retroalimentar. Bueno, pues aquí tenemos algunas sugerencias que nos pueden permitir comunicar los resultados de la evaluación final a los alumnos o a las alumnas de manera más asertiva, de manera más efectiva, ya que pues también los estudiantes sí comprenden, independientemente de la edad que tengamos, ellos saben cómo les fue en todo este proceso, pero ¿cómo se lo estamos diciendo? Tenemos que hacerlos partícipes, y una de las formas es teniendo estas sesiones individuales, acercarnos y decirles exactamente lo que pasó, ¿no? Y no solamente eso, sino también motivarlos a mejorar en todo ese proceso. ¿Quién mejor que nadie, que el maestro, sabe, porque acompañó al estudiante en todo este ciclo escolar?
Ok, entonces para dar esta información, sí vemos que existen, aquí les pongo solamente cuatro y unas son las sesiones individuales. Sé que el tiempo a veces es muy corto y programar reuniones individuales con los estudiantes o para platicar con ellos sobre los resultados, pues sí necesita de un determinado tiempo, pero bueno, yo sé que los maestros siempre andamos buscando las formas y las estrategias de hacerlo. Podemos primero hacerlo con una autoevaluación, posteriormente podemos juntar a los estudiantes por equipos y que entre ellos compartan esa información y posteriormente la podemos socializar y en los casos que realmente sabemos que puede ser más necesario e indispensable por la situación de los alumnos, hacerlo ya de manera particular, hacerlo en una sesión individual, por ejemplo, porque sabemos que al alumno le va a ayudar y porque sabemos que también el alumno lo necesita. También hablar de esta sesión individual, ahí, como ya lo hemos platicado anteriormente, las retroalimentaciones deben de ser muy claras y muy específicas dependiendo del grado o del nivel en el que nos encontremos. Debemos ser muy concretos, muy concretos, porque sabemos que actualmente le empezamos a hablar y al rato ya pasa la mosca y el alumno ya se distrajo. No, tenemos que ser muy concretos. Y si podemos poner ejemplos, mucho mejor. Y junto a ese ejemplo, hagamos la sugerencia, o sea, ejemplo y sugerencia. Los alumnos se van a acordar de situaciones vivenciales y posteriormente del resultado y posteriormente la sugerencia. Entonces, de esa manera podemos hacer la retroalimentación detallada. Y al mismo tiempo que estamos haciendo esa sugerencia, establezcamos metas con ellos. Metas obviamente que ya no vamos a compartir en lo común, porque a lo mejor ya no voy a ser su maestra, su maestro, pero esas metas las puedes seguir trabajando durante el siguiente periodo escolar y ellos, recuerden que la mente, pues, muchas veces determina las cosas, enfoca los objetivos. Así que si establecemos metas con los estudiantes para alcanzar ciertos objetivos, a ellos les va a ayudar también a que en algún momento determinado las puedan alcanzar durante el siguiente ciclo. Y algo que es muy importante es que cuando hagamos estas retroalimentaciones, estos resultados con los estudiantes, independientemente del número, pues dejemos a un lado esta parte de enfatizar los errores, sino más bien enfaticemos los progresos, los esfuerzos, utilizamos pues un lenguaje acorde a la edad del estudiante, una comunicación más constructiva, ayudémoslo a que se siga motivando, a que siga fortaleciendo su confianza. Imagínense cómo llega un estudiante que sabe que, híjole, sacó 6, pero el 6 dice mucho, pero el 6 no dice nada al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no habla de sus capacidades, de sus destrezas, de sus virtudes que tuvo, de cuántas veces le echó ganas, de cuántas veces lo intentó. Esas cosas no se ven en un número, pero sí hay que enfatizarlas con estos diálogos propositivos en los estudiantes. ¿Y qué pasa con los padres de familia? Bueno, la comunicación con los padres de familia también, ya hace ratito dimos algunos parámetros. Sabemos que algunos piensan que entre menos se involucren los padres es mejor, porque más lejitos mejor, pero no, la verdad es que si los involucramos y los hacemos ver la realidad de sus hijos, pues puede pasar todo lo contrario, se pueden involucrar también para ayudar en esta formación con ciertas estrategias que puedan implementar ya desde casa, cada quien desde su trinchera, aportar, apoyar a que este proceso educativo pues se dé de mejor manera el siguiente ciclo escolar y aquí volvemos a trabajar con esta parte que no les gusta, que es la corresponsabilidad. No es culpa de la maestra, no es culpa de la escuela, no es culpa del sistema, puede haber muchísimos culpables, pero siempre recaen los culpables en la escuela. Entonces, el hacerlos corresponsables a la familia, a los tutores, nos permitirá repartirnos las responsabilidades de una manera más equitativa. Ok, y para comunicar los resultados de la evaluación final,
se pueden considerar algunas acciones que también estoy segura ya han realizado ustedes, ya que son utilizadas de manera muy cotidiana, pero esto no quiere decir que no se puedan mejorar o que no se puedan cambiar las dinámicas o las estrategias de comunicación cuando estemos dando esos resultados. Ya hablábamos hace ratito, ¿no? No llegar fríos a la reunión y bueno, adiós, gracias, sino tratar de que realmente sea una experiencia que haga reflexionar al tutor, que lo haga concientizarse de su responsabilidad y también de que puede apoyar de una manera muy específica a su hijo. Entonces, bueno, a veces hay reuniones, porque el tiempo así es, también se organiza que estas reuniones pueden ser individuales, o sea, con cada padre de familia, dependiendo de la organización de las escuelas. Pero bueno, si lo pueden acompañar de alguna dinámica de sensibilización, usar algunos materiales, repartir los portafolios de los estudiantes, ver los resultados de los proyectos, finalizar tal vez con una coevaluación, incluso ellos como padres, qué tanto participaron en el proceso. Sería interesante que cambiáramos la mecánica de simplemente una reunión fría. También otra alternativa, pues son los informes escritos. Estos informes también es muy común que se den porque no solamente incluyen la boleta, sino incluyen también otros aspectos sobre comentarios sobre las cuestiones socioemocionales, el comportamiento, la participación en clase, el desarrollo en ciertas habilidades de lectura, de matemáticas, algunos resultados sobresalientes. Entonces, cuando tengan la oportunidad de compartir estas carpetas, en compartir estos expedientes, háganlo. Realmente al padre de familia siempre le va a gustar llevarse algo, independientemente del nivel educativo del que estemos hablando. ¿Y qué decir de las plataformas digitales que cada vez son más usadas ya por los maestros? ¿Por qué? Porque nos ayudan a hacer esta gestión educativa en donde a través del celular el padre de familia ya accede a la plataforma, ya puede ver el resultado, ya puede ver los avances, ya puede ver la presentación que hizo el estudiante, ya puede ver las fotos del proyecto, ya puede ver muchísimas evidencias que hacen que el padre pues realmente se sensibilice de ese proceso que hizo su hijo. Y las evidencias ahí están y están de manera digital. Así que si ustedes tienen la oportunidad de generar o de utilizar, de gestionar una plataforma de este tipo, háganlo. A veces es mucho más práctico también para los padres de familia darles seguimiento a este tipo de valoraciones de sus hijos, de los estudiantes. Y bueno, pues fomentar la comunicación continua, no solamente al finalizar o al cerrar un ciclo escolar, sino que esta comunicación sea regular, sea abierta, no detenerlos todos los días ahí a los padres de familia, pero se puede dar a través de diversas vías, de grupos de chat, de correos electrónicos, de llamadas telefónicas cuando sea necesario, de las plataformas que ya mencionábamos anteriormente. Lo importante de esto es buscar ese vínculo de comunicación entre los padres, los estudiantes y la labor docente. Entonces, esto puede seguir haciéndose en el siguiente ciclo escolar y solamente de esta manera llevar una trayectoria de cómo va evolucionando el estudiante. O sea, imagínense qué bonito sería que pudiera tener un mega experiente en alguna página virtual, un alumno que entra desde primero y sale hasta sexto y tenemos un mega portafolio de sus evidencias y de su trayectoria académica. O sea, sería padrísimo, ¿no? Pero bueno, el caso es que busquemos las alternativas que puedan originar esto. ¿Y qué decir de algo tradicional? Que cada año ya estoy segura que todos están acostumbrados a hacerlas, pero aquí el hecho no es hacerlas de manera porque las tengo que entregar, ¿no? Sino realmente darle esa importancia a las famosas fichas descriptivas, eh, que no sean descriptivas en el aspecto, no sabe esto, no sabe el otro, le falla esto, le falla el otro. No, puede haber información realmente mucho más relevante
en lugar de poner cosas tan desfavorables. O sea, no quiere decir que no pongamos sus áreas de oportunidad, pero pues si queremos que el maestro siga motivando a los alumnos, bueno, vamos a ponerle situaciones en las cuales tenemos que ir reforzando, pero también las que podemos seguir motivando, aquellas en donde el alumno se ha esforzado por hacer y que a lo mejor en ese reconocimiento él siga mejorando mucho más. También, bueno, las frases que utilizamos o que utilicemos en esas fichas descriptivas, pues tienen que ser también de reflexión para el estudiante, pero para el docente también. Aunque no las leen muchas veces los alumnos, bueno, sería interesante que pudieran leer lo que opina un maestro al finalizar o al cerrar un ciclo escolar. Por eso es que tenemos que cuidar esta parte de cómo describir a los estudiantes, tratar de ser muy empáticos y muy sensibles con la información que se tiene ahí. Y la intención final de estas fichas descriptivas es que se generen otras estrategias de enseñanza que le permitan avanzar al estudiante, algunos tips para compartir a través de estas fichas y esas experiencias exitosas que le resultaron a este maestro y que se pueden seguir fortaleciendo en el siguiente ciclo escolar. También darle este seguimiento a los estudiantes con la intención, bueno, de abonar a esa formación que tiene en determinado nivel. Y casi ya para terminar, pues también las famosas ferias educativas que muchas veces se convierten en una representación de contenidos, pero más que ese enfoque deberíamos darle algo de papel protagónico a los estudiantes. Los estudiantes desarrollan muchas cosas durante el ciclo escolar. Dejemos que ellos se expresen con lo que actualmente aprendieron, desarrollaron. Les queremos imponer cosas que tienen casi que recitar y a lo mejor fueron de las situaciones en que más se les dificultaron porque no se trata de hacer una exposición, mega exposición de contenido, sino de poner en práctica todas esas habilidades que ellos pueden expresar de muchas formas. Por eso se sugiere que estas representaciones educativas o ferias educativas sean creativas y realmente manifiesten los logros en todos los sentidos que tuvieron los estudiantes a lo largo de un ciclo escolar, ¿ok? O sea, que realmente tengan ese buen sabor de boca para los estudiantes. Y ya como conclusiones finales, que me voy a permitir, pues, leerlas. Primera conclusión, los procesos de evaluación culminan en una sumatoria de las valoraciones que se fueron registrando en todo el trayecto formativo de ese grado, ¿ok? Conclusión número 2. Entre más clara y precisa tengamos la información recabada, estaremos en condiciones de hacer propuestas de mejora. Obviamente que a favor del estudiante. Conclusión número 3. La forma en que demos los resultados de evaluación a los alumnos será un impulso o una barrera para que continúe su trayectoria académica. Conclusión número 4. Se debe hacer partícipes a los tutores de los estudiantes en los seguimientos de sus procesos y en las alternativas de mejora. Y finalmente, la conclusión número 5. Una propuesta de seguimiento institucional a lo largo del nivel educativo permitirá valorar los procesos de desarrollo de los estudiantes. Entonces, bueno, pues espero que estos consejos, estas formas, estas experiencias, estas perspectivas les hayan ayudado a pues experimentar otras formas o consolidar algunas de estas experiencias que estoy segura que ustedes también están realizando en sus escuelas. Éxito en sus cierres de ciclo escolar. Muchas gracias. Al contrario, maestra Raquel, un agradecimiento a usted por comentar esto que fuimos imaginando con algunas ideas cuando usted describía la relación maestro-estudiante o cuando nos imaginábamos estas sesiones o juntas
que tenemos con los padres de familia. Me parece que la escuela, maestros y maestras, es un espacio de ensayo, es un espacio de experimentación, es un espacio donde los niños van a trabajar con otros niños y poner las condiciones para que ellos aprendan y poner las condiciones para que ellos revisen también cómo va siendo ese proceso de aprendizaje. Fue algo que nos insistió la maestra Raquel. La evaluación como un proceso de construcción, un proceso continuo y un proceso hacia la mejora fue algo que también insistió. Nos señaló que la evaluación es un proceso que permite la retroalimentación al maestro, al padre, al alumno, a la escuela, a todos y cada uno de esos actores. Nos señaló también muy claramente esta necesidad de tener evidencias, registros, expedientes, documentos que permitan no solo demostrar, sino retroalimentar al alumno, que el alumno vaya en la medida de lo posible objetivando esa mirada para ver su propio proceso, su propio aprendizaje. Y por supuesto, creo que se enmarca todo esto en lo que nos señala la nueva escuela mexicana, que es una evaluación más humanista. Y por supuesto, también todos los instrumentos, todas las dinámicas, todas las estrategias, pues ahora hay que orientarlas a este indicador, este elemento que tenemos de los procesos de desarrollo de aprendizaje. Pues maestros y maestras, por aquí tenemos comentarios, maestra Raquel, muy clara y productiva su plática. Me llevo muchas ideas para trabajar con mis profesores. Muchas gracias, me encantó. También hay otro comentario que dice, muchísimas gracias, maestra, definitivamente en su charla deja ver toda su experiencia como docente que tiene, por lo que es muy valioso todo lo que aborda. De eso siempre nos gusta mucho que podamos hablar desde la experiencia real, que no teoricemos. Excelente temática, maestra Raquel. Sigo adquiriendo estrategias para mejorar los informes del cierre del ciclo escolar. Pues ese es el objetivo, que ustedes puedan verdaderamente aprovechar estos espacios para confirmar muchas cosas que hacen bien, para llevarse nuevas ideas, para adecuar algunas. Y nada más déjeme decirle, maestra Raquel, que de acuerdo a lo que nos comentaron por aquí, están presentes maestros directivos de Guanajuato, de Ciudad de México, de Querétaro y Michoacán, seguramente de algunos estados más que no nos han puesto su lugar, y nos vamos a vista de galería, que a mí me gusta porque de esa manera nos podemos despedir, podemos abrir nuestras cámaras y agradecer este espacio que nos permite sentarnos un ratito, ponernos en esta capacidad de escucha para poder llevarnos algunas ideas. Muchas gracias a todos, un abrazo fuerte y nos vemos en el último martes con Grupo Loga de fin de ciclo escolar, que vamos a reflexionar un tema complicado y que ya la maestra Raquel empezaba a abordar, que es esto de la reprobación. ¿Cómo tendríamos que llamarle? ¿Qué hacer con los chiquillos que no han avanzado lo suficiente? Va a ser nuestro tema del próximo martes. Los esperamos, que descansen. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Luego. Raquel. Gracias, maestros. A todos y cada uno de ustedes. Un abrazo. Sí, Gracias. adiós, gracias. Gracias.